El arroz. Parece un grano simple, ¿verdad? Pero es que alimenta a más de la mitad del planeta, sobre todo en Asia, en África. ¿Cuánto sabemos realmente de él, más allá de lo que nos ponemos en el plato? Sí, es curioso, ¿eh? Como algo tan básico, pues a menudo guarda un montón de secretos. Su historia, su biología, el impacto que tiene, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo, vamos a hacer una inmersión en el mundo del arroz. Tenemos una fuente documental muy completa, un extracto de Wikipedia, y queremos, bueno, ir un poco más allá de lo obvio. Exacto. La misión, digamos, es extraer lo esencial de esa fuente. Su historia, que tiene miles de años, cómo se cultiva, que no es tan simple, la diversidad brutal de variedades que existen, en fin, su peso económico, cultural y, claro, cómo se enfrenta a los retos de ahora, ¿no? Como el cambio climático usando la ciencia y la biotecnología. Pues venga, vamos a ello con este análisis detallado. Para empezar, por poner las bases, ¿qué es exactamente el arroz según esta fuente? Pues, en esencia, es la semilla de una planta, una hierba, casi siempre de la especie Oryza sativa, que es el arroz asiático que conocemos todos, vamos. Aunque también existe otra, Oryza glaberrima, el arroz africano, que es menos común. ¿Y la planta en sí cómo es? Porque vemos los arrozales inundados, pero ¿la planta individual? Pues puede crecer bastante, ¿eh? Más de 1 metro de altura. Y ojo, que en zonas de aguas muy profundas puede llegar hasta 5 metros. ¿5 metros? Sí, sí. Tiene un ciclo de vida de unos 6 meses, más o menos. Y lo característico son sus tallos, que salen varios de la base, las macollas se llaman, y hojas largas. Los granos se agrupan en como una espiga, pero se llama panícula. Panícula. Eso es. Y una sola panícula puede tener hasta 350 espiguillas. O sea, 350 futuros granitos de arroz. 350 por espiga, vaya tela. Y cada uno, nos dice la fuente, se autofertiliza. El grano en sí técnicamente es una cariópside. Pertenece a la familia de las gramíneas, como el trigo, ¿no? O el bambú incluso. Correcto, y aunque normalmente lo cultivamos como una planta anual, en los trópicos puede ser perenne, puede rebrotar. Interesante. Y es un cultivo de clima cálido, que necesita agua. Aunque luego veremos que eso del agua tiene sus matices, ¿no? Efectivamente. No siempre significa campos totalmente inundados. Es un cultivo tropical. Necesita su temporada seca y húmeda, pero sobre todo que haya agua disponible. Entendido. Bueno, pues viajemos un poco atrás en el tiempo. La historia. ¿Dónde y cuándo empezó todo esto del arroz? Aquí la fuente cuenta una historia que es, bueno, fascinante. El arroz asiático, el Oryza sativa, se domesticó en China, concretamente en la cuenca del río Yangtze. Hace mucho. Uf, muchísimo, sí. Las fechas que se manejan son, a ver, entre hace 13.500 y 8.200 años. Casi nada. 13.000 años. Es increíble. Y lo más sorprendente, que apunta la genética moderna, es que parece que todo surgió de un único evento de domesticación, a partir de un ancestro silvestre que se llama Oryza rufipojon. Vaya un solo evento, y de ahí las dos grandes familias que conocemos hoy, la índica y la japonica. Eso sí que es un cuello de botella genético interesante que menciona la fuente. Exacto. De hecho, hay una hipótesis muy curiosa sobre cómo surgió la variante índica. Parece que fue cuando el arroz japonica, el primero domesticado, llegó a la India hace unos 4.500 años Ajá. y allí se hibridó, se mezcló con arroces locales que ya existían, o silvestres. O sea, una historia de viajes y mestizaje casi desde el principio. Y desde China, claro, empezó la expansión por el mundo. A un ritmo increíble para la época, sí. Primero al norte de China, luego a Corea, a Japón, a Taiwán. Y desde ahí, fíjate, las migraciones de los pueblos austronesios lo llevaron por todo el sudeste asiático, de isla en isla, llegó hasta Madagascar incluso. Madagascar. Sí. Y al continente asiático también llegó pronto, claro. Y el gran salto al resto del mundo, pues, vino después, con el comercio, las exploraciones europeas a partir del siglo XV, el famoso intercambio colombino. Y no podemos olvidarnos del arroz africano, el Oryza glaberrima. Cierto, cierto. Ese se domesticó por separado, independientemente, en África, hace unos 3.000 años, y también cruzó el charco hacia América, llevado por los españoles. La fuente da un dato curioso sobre América del Norte. Ah, ¿sí? Que antes de la independencia de Estados Unidos, el arroz era su cuarto producto de exportación más valioso. O sea que su importancia económica no es algo nuevo, ni mucho menos. Increíble esa expansión a lo largo de milenios. Pero claro, el arroz no se expandió solo.
Alguien tuvo que averiguar cómo cultivarlo bien. ¿Qué nos dice la fuente sobre cómo se hacía y cómo se hace ahora? El cultivo es todo un arte y una ciencia, ¿eh? Depende de mogollón de factores. La variedad de arroz, claro, el tipo de suelo, el clima, si hay plagas o enfermedades. Y sobre todo, el manejo del agua. ¿Se planta directamente la semilla o...? Se pueden hacer las dos cosas. Siembra directa, echando la semilla en el campo. O hacer un trasplante. Se cultivan pequeñas plantitas primero y luego se llevan al campo definitivo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el trasplante necesita menos semilla por hectárea, pero claro, exige mucha más mano de obra. Es lo que se ve mucho en Asia, esa imagen de gente plantando a mano en los arrozales. Hoy en día también se hace mecánico, pero bueno, lo tradicional es manual. ¿Y el agua? Que siempre pensamos en campos inundados hasta arriba. Es la imagen clásica, sí. Tierras bajas, llanas, con diques para mantener unos centímetros de agua casi hasta la cosecha. Pero la fuente menciona alternativas muy interesantes. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues hay una técnica que se llama riego alterno de secado y humedad. Las siglas en inglés son AOVD. Básicamente consiste en inundar el campo, dejar que el nivel del agua baje hasta cierto punto, que el suelo se seque un poco y luego volver a inundar. ¿Y eso para qué sirve? ¿Se ahorra agua? Se ahorra muchísima agua, sí. Y además, como veremos más adelante, resulta que también puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que no todo el arroz necesita estar permanentemente encharcado. Qué interesante. Y luego está el arroz de aguas profundas, que es capaz de aguantar inundaciones muy serias, de más de medio metro. Y el arroz de secano, que crece en colinas o montañas sin inundación artificial, dependiendo solo de la lluvia, un poco como el trigo. O sea que hay mucha más variedad de cultivos de lo que uno piensa. ¿Y la cosecha? Pues tradicionalmente manual, conoce sobre todo en las fincas pequeñas. Hoy en día, en las grandes explotaciones, se usan cosechadoras enormes, las combinadas. ¿Y cuando se cosecha? Hay un momento clave. Sí, el punto justo de humedad del grano, alrededor del 20-25%. Después de segar, viene la trilla, para separar el grano de la paja, la limpieza y algo muy importante, el secado rápido. Hay que bajar la humedad pronto para que no le salga moho. Claro, para almacenarlo. Y de ahí al molino, ¿no? ¿Qué le hacen al grano antes de que llegue a nuestra cocina? Pues pasa por un proceso de molido para quitarle las capas exteriores. Lo mínimo es quitar la cáscara más externa, la que no se come, que se llama gluma. Y eso nos da el arroz integral. El integral, que conserva el salvado y el germen, ¿verdad? Donde está la fibra, las vitaminas. Exacto, ahí está lo bueno, nutricionalmente hablando. Si además de la gluma, en el molino quitan también el salvado y el germen, pues nos queda el arroz blanco, el que más consumimos habitualmente. Y luego está ese que llaman vaporizado o parboil. ¿Qué tiene de especial? Ah, sí, ese proceso es bastante ingenioso, la verdad. Se aplica vapor al arroz cuando todavía tiene la cáscara. Antes de molerlo. Sí, antes. Y ese vapor hace dos cosas. Endurece un poco el grano, lo que ayuda a que no se rompa al molerlo, y lo más interesante es que hace que parte de las vitaminas y minerales del salvado y del germen como que se muden al interior del grano, a la parte blanca, al endospermo. Anda, qué curioso. Sí, así que aunque luego se pula y quede blanco, retiene más nutrientes que el arroz blanco normal. Es una buena opción. Nutricionalmente hablando ya sabemos que no tiene gluten, lo cual es genial para los celíacos. ¿Qué más destaca la fuente? Pues es sobre todo una fuente de energía por los carbohidratos, un 29% más o menos en el arroz blanco ya cocido. Aporta algo de proteína, un 2%, aunque no es una proteína completa, le faltan algunos aminoácidos esenciales, y es bajo en grasa. ¿Alguna vitamina o mineral destacado? Tiene bastante manganeso. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda fortificarlo con hierro, vitamina A y ácido fólico en los países donde es la base absoluta de la dieta, para evitar carencias. Vale, y ahora vamos a la parte divertida. Las variedades, que hay muchísimas. La fuente las agrupa por el tamaño del grano. Largo, medio y corto. Empecemos por el grano largo. Suele asociarse a la variedad índica. Y la característica principal es que quedan sueltos y secos al cocerlos. Aquí tenemos los famosos arroces aromáticos, como el basmati o el jazmín. Qué ricos. Luego, el grano medio, que puede ser japónica, índica o una mezcla.
Este ya es más húmedo, ¿no? Y tiende a pegarse un poco. Eso es. Aquí hay ejemplos muy conocidos. El carnaroli italiano, que le llaman el rey del risotto, o el arroz negro, también llamado prohibido. ¿Prohibido? ¿Por qué? Pues porque antiguamente, en China, dicen que estaba reservado solo para el emperador y la nobleza. Su color oscuro se debe a las antocianinas, que son antioxidantes. ¿Qué historia? Y finalmente, el grano corto, típicamente japónica, muy pegajoso. Exacto. Es el ideal para el sushi, por ejemplo. Variedades como koshihikari. También se usa para postres como el arroz glutinoso para hacer mochi. Y en Europa, pues lo usamos para risotto como el arborio y para la paella, claro. El bomba, por ejemplo, que aunque es de grano medio corto, curiosamente, la fuente dice que es una variedad índica. Es todo un mundo. Desde luego. Menudo universo de arroces. Pasemos ahora a la escala global. ¿Cuánto arroz se produce en el mundo? Las cifras deben ser enormes. Pues sí, la fuente habla de unos 800 millones de toneladas en 2023. Es el tercer cultivo del mundo, solo por detrás de la caña de azúcar y el maíz. ¿Y quiénes son los gigantes de la producción? China e India, sin duda. Entre los dos producen más de la mitad del total mundial. Les siguen Bangladesh, Indonesia, Vietnam. Pero vamos, el 90% de la producción mundial de arroz viene de Asia. ¿Y los rendimientos? ¿Cuánto arroz se saca por hectárea de cultivo? La media mundial anda por las 4,7 toneladas por hectárea, más o menos. Pero ojo, que hay récords espectaculares. La fuente menciona a un científico chino, Yuan Longping, que consiguió más de 17 toneladas por hectárea. ¿17? ¿Pero eso es una barbaridad? ¿Cómo lo hizo? Usando variedades híbridas de arroz, que son mucho más productivas, y una técnica de cultivo especial llamada Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz, o SRI por sus siglas. Impresionante. Ahora, aquí viene algo que me ha llamado mucho la atención leyendo la fuente. A pesar de que se produce tantísimo arroz, casi no se comercia internacionalmente. Es un dato clave, sí. Resulta que menos del 8% de todo el arroz que se produce en el mundo cruza fronteras. Solo un 8%. ¿Pero por qué? Pues porque es un alimento tan básico y tan fundamental para la seguridad alimentaria de muchos países que la mayoría de lo que se produce se consume dentro del propio país. India, Tailandia y Vietnam son grandes exportadores, sí, pero China, que es el mayor productor, es ahora también el mayor importador. O sea que es un mercado dominado por los países en desarrollo, tanto en producción como en consumo. Exacto. Y subraya lo vital que es el arroz para la subsistencia de miles de millones de personas. ¿Y quiénes son los mayores consumidores per cápita? Bueno, en volumen total, China es el número 1. Consume casi un tercio del arroz mundial. Le siguen India, Bangladesh, Indonesia. Curiosamente, la tendencia global es que el consumo por persona está bajando un poquito en muchos sitios porque la gente come más carne, más variedad. Pero hay excepciones, ¿no? Sí, una muy importante. África subsahariana. Allí, tanto la población como el consumo de arroz por persona están aumentando bastante. Lo que nos lleva directamente al tema de la seguridad alimentaria. Siendo tan básico para tanta gente, cualquier pérdida en la cosecha o después duele mucho. Y por desgracia, las pérdidas post cosecha son un problema enorme, sobre todo en países en desarrollo. La fuente pone el ejemplo de Nigeria, donde se puede perder hasta 25% del arroz cosechado. ¿Un cuarto de la cosecha? ¿Y por qué? Pues por problemas en el transporte, en el almacenamiento, por culpa del moho, de las plagas como insectos o roedores. Hay una diferencia brutal entre usar sistemas modernos como silos metálicos, donde las pérdidas son mínimas, y el almacenamiento tradicional en las casas de los agricultores, donde se pierde mucho más. Es un desafío gigantesco. Y hablando de desafíos, entramos ya en la parte de retos e innovaciones que detalla la fuente. Empecemos por un clásico del campo: las plagas y las enfermedades. Son una pesadilla constante para los agricultores de arroz, sí. Tienes malas hierbas que compiten por los recursos, insectos de todo tipo, gusanos, chinches, saltamontes, nemátodos en el suelo, ratas, caracoles, pájaros. La fuente incluso menciona algo curioso, que usar demasiados fertilizantes nitrogenados puede atraer más pulgones. Vaya. Y enfermedades graves, ¿cuáles son las peores? A nivel mundial, la peor, la más devastadora, es la piricularia o tizón del arroz. La causa un hongo. También es muy importante el tizón bacteriano, pero vamos, hay muchas otras: hongos, bacterias, virus.
La fuente se mete incluso en cómo se defiende la propia planta, hablando de especies reactivas de oxígeno ROS. Suena a batalla química a nivel microscópico. Totalmente. Las ROS son como señales de alarma y también armas químicas que la planta produce para luchar contra los patógenos que la atacan. Pero claro, los patógenos no se quedan quietos. También desarrollan sus propias estrategias para desactivar esas defensas. Es una carrera armamentística constante, a nivel molecular. ¿Y cómo se lucha contra todo esto desde fuera? ¿Se usan muchos pesticidas? Se usan, sí, pero cada vez se intenta ir más hacia lo que se llama manejo integrado de plagas, que busca ser más sostenible. Y aquí la fuente revela algo que a mí me pareció sorprendente. ¿El qué? A veces usar demasiados pesticidas es contraproducente, ¿Cómo que contraproducente? porque los pesticidas no solo matan a la plaga que quieres eliminar, sino también a sus enemigos naturales, a los insectos buenos que se la comerían. Y al final, sin esos depredadores naturales, la plaga puede resurgir incluso con más fuerza. Hay estudios que dicen que reducir drásticamente el uso de pesticidas, paradójicamente, puede llevar a tener menos problemas de plagas. Eso sí que es contraintuitivo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Hay alternativas? Sí, claro, hay métodos tradicionales muy interesantes, como criar patos o peces en los mismos arrozales inundados. Esto se hace mucho en Asia. ¿Patos y peces en el arrozal? Sí, sí, se comen las malas hierbas, los insectos, los caracoles, además fertilizan el agua con sus excrementos y al final tienes un producto extra, patos o peces para comer o vender. Es un sistema muy integrado. Qué ingenioso. Y luego, por supuesto, está la mejora genética, desarrollar variedades de arroz que sean resistentes a las plagas y enfermedades. Es un trabajo continuo, porque las plagas también evolucionan y aprenden a superar las resistencias. Se buscan genes de resistencia en arroces silvestres, se usa ingeniería genética. Y eso nos lleva a otro reto gigantesco que aborda la fuente, el cambio climático. ¿Cómo interactúa con el arroz? Porque parece que tiene un doble papel. Exacto, es una relación compleja. Por un lado, el cultivo de arroz contribuye al cambio climático. Se estima que fue responsable de alrededor del 1,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2022. Tanto. ¿Y por qué? Principalmente por el metano. En los arrozales inundados, la materia orgánica del suelo se descompone sin oxígeno, en condiciones anaeróbicas, y eso produce mucho metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. También se emite óxido nitroso por los fertilizantes. Pero antes mencionaste que había formas de mitigarlo, con el manejo del agua. Sí, y es una de las grandes esperanzas. Técnicas como ese riego intermitente, el AWD, o la siembra directa en seco, sin inundación continua, pueden reducir muchísimo las emisiones de metano. También influye cómo se gestiona la paja que sobra después de la cosecha. Se calcula que solo cambiando el manejo del agua se podrían reducir las emisiones hasta en un 90%. Un 90%. Eso es muchísimo. Vale, eso es cómo contribuye el arroz. Y al revés, ¿cómo afecta el cambio climático al cultivo? Pues le afecta y mucho. Las predicciones son preocupantes. Temperaturas más altas, sobre todo las temperaturas mínimas por la noche, parece que reducen los rendimientos. El IRRI predice caídas importantes por cada grado que suba la temperatura media global. ¿Y el calor extremo? También es un problema. Si durante la floración, que es un momento muy delicado, la temperatura supera los 35 grados durante más de una hora, la planta no consigue producir grano. Y luego están las sequías, claro, que son cada vez más frecuentes e intensas en muchas zonas arroceras. La fuente pone el ejemplo de Italia, donde los famosos arroces para risotto están sufriendo mucho por la falta de agua. Un panorama complicado, la verdad. Lo que nos conecta directamente con la biotecnología y la mejora genética, que parece la gran esperanza para adaptar el arroz a estos nuevos desafíos. Sin duda, es un campo que está avanzando a una velocidad increíble. Piensa que el Banco de Germoplasma del IRRI, en Filipinas, conserva más de 100.000 variedades distintas de arroz y sus parientes silvestres. Es una biblioteca genética bestial para buscar soluciones. Ya en los años 60, la Revolución Verde trajo variedades que cambiaron la agricultura. Exacto, como la famosa IR8. Era una variedad más bajita, con tallos más fuertes, que no se doblaban al echarles mucho fertilizante. Eso permitió aumentar los rendimientos de forma espectacular en Asia y evitó hambrunas. Fue un hito. Y hoy, con la ingeniería genética, se puede ir mucho más allá, de forma más precisa. El ejemplo más famoso quizás sea el arroz dorado. Sí, el Golden Rice. Es un arroz modificado genéticamente para que produzca beta-caroteno,
que nuestro cuerpo convierte en vitamina A. El objetivo es combatir la deficiencia de esta vitamina, que causa ceguera y otros problemas de salud graves a millones de niños en países pobres donde el arroz es la base de la dieta. Ha sido un tema polémico, ¿no? Sí, ha tenido mucha oposición por parte de grupos activistas anti-OGM, especialmente en Filipinas, donde se iba a introducir, pero también cuenta con el apoyo de más de 100 premios Nobel y gran parte de la comunidad científica, que lo ven como una herramienta potencial muy útil para la salud pública. ¿Qué otras modificaciones genéticas interesantes menciona la fuente? Porque se está trabajando en muchas cosas. Muchísimas, sobre todo en tolerancia a condiciones ambientales difíciles. Por ejemplo, lo que llaman scuba rice, arroz submarino. Arroz submarino. Sí, son variedades que pueden aguantar semanas enteras sumergidas bajo el agua si hay inundaciones, gracias a un gen específico llamado SUB1A. El IRRI ya ha distribuido variedades con este gen en países como Bangladesh o India, donde las inundaciones son un problema recurrente. Impresionante. ¿Y para la sequía? También hay avances. Se han desarrollado variedades que necesitan menos agua y otras que tienen raíces mucho más profundas para buscarla mejor. Se ha conseguido insertando un gen llamado DRO1 que viene de una variedad tradicional filipina en arroces modernos de alto rendimiento. Y los resultados son muy buenos. En condiciones de sequía moderada, la pérdida de cosecha es mucho menor. ¿Y la salinidad? ¿Que también es un problema en zonas costeras? Pues también se ha avanzado. Se ha creado un híbrido cruzando arroz comercial con una especie silvestre, Oryza coartata, que vive en aguas salobres casi en el mar. Y este híbrido puede tolerar niveles de salinidad mucho más altos. Parece que tiene unas glándulas especiales en las hojas para expulsar el exceso de sal. Es increíble hasta dónde llega la ingeniería. Incluso se trabaja en que el propio arroz emita menos metano. Sí, eso es fascinante. Han conseguido insertar un gen de la cebada, llamado SUSIBA2, en el arroz. Y este gen hace que la planta destine más energía a producir grano y tallo y menos a las raíces. Al haber menos biomasa en las raíces, hay menos comida para las bacterias que producen metano en el suelo inundado. ¿Y funciona? Parece que sí. Los estudios preliminares hablan de reducciones de metano de hasta el 97%. Y encima parece que la planta da más grano. Sería un win-win total. Más comida y menos emisiones. Y luego está el gran proyecto casi de ciencia ficción, el arroz 4C. ¿Qué es eso exactamente? Es uno de los objetivos más ambiciosos de la biología vegetal actual. El arroz, como la mayoría de las plantas, utiliza un sistema de fotosíntesis llamado C3. Pero hay otras plantas, como el maíz o la caña de azúcar, que usan un sistema diferente, el C4, que es mucho más eficiente capturando el dióxido de carbono y usando el agua, sobre todo en climas cálidos. Entiendo. ¿Y se quiere convertir el arroz en una planta C4? Ese es el objetivo, crear un arroz C4. Si se consiguiera, podría aumentar los rendimientos de forma espectacular, quizás un 50% más, y necesitaría menos agua y fertilizantes. Es un proyecto internacional enorme, muy complejo, que involucra a muchos grupos de investigación. Todavía está en desarrollo, pero si lo logran, sería una auténtica revolución. Toda esta ciencia punta es realmente fascinante, pero la fuente también nos recuerda algo importante, que el arroz es mucho, mucho más que tecnología y rendimiento por hectárea. Tiene un peso cultural enorme, ¿verdad? Inmenso. Y muy profundo, muy arraigado en muchísimas culturas. Piensa, por ejemplo, en las bodas. En la India es tradicional arrojar arroz al fuego sagrado como símbolo de fertilidad, de prosperidad, de pureza. Y esa costumbre de alguna manera ha llegado hasta Occidente, ¿no? Lo de tirar arroz a los novios. Exacto, es una adaptación, pero hay muchos más ejemplos. En Malasia hay comidas especiales para las bodas hechas con arroz glutinoso. En Japón o en Filipinas, el vino de arroz es fundamental en muchas celebraciones y rituales. Incluso hay mitos, leyendas sobre el origen del arroz. Ceremonias reales, como la ceremonia real del arado, que se celebra en países como Nepal o Camboya para marcar el inicio de la temporada de siembra del arroz. Está tejido en la trama cultural de medio mundo, ¿de verdad? Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Desde esa domesticación hace miles y miles de años en Chile hasta la ciencia más puntera que busca adaptar el arroz al futuro.
Hemos visto la complejidad de su cultivo, la diversidad increíble de variedades y sabores, el impacto económico brutal que tiene a nivel global y, por supuesto, los enormes retos a los que se enfrenta. Queda claro, después de repasar todo lo que cuenta la fuente, que el arroz es un universo en sí mismo. Es un pilar fundamental de nuestra alimentación y de muchas culturas. Sí, pero también es un campo de batalla en la lucha contra el cambio climático y un lienzo increíble para la innovación científica y tecnológica. Y para terminar, quizá una reflexión que nos deja toda esta exploración. Con la presión del cambio climático que no para de crecer y la necesidad de alimentar a una población mundial que siga aumentando y hacerlo de forma sostenible, ¿cómo será el futuro del cultivo del arroz? ¿Cómo vamos a equilibrar esa sabiduría tradicional acumulada durante siglos con las nuevas tecnologías como la edición genética o ese posible arroz C4 del que hablabas? Es la gran pregunta, sí. El reto es enorme. Asegurar no solo que haya suficiente comida en el plato para todos, sino también preservar la rica herencia cultural que está ligada a este grano tan esencial. ¿Qué caminos vamos a elegir como humanidad? Una pregunta fundamental sobre la que tenemos que pensar mucho. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer como siempre. Igualmente. Hasta la próxima.